Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos en un lugar muy especial, como pueden ver, un video muy diferente y el día de hoy nos acompaña uno de los maestros, el maestro Emanuel Pérez de Arquitectura Avanzada y de EMART. En arquitectura, sí. Maestro, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Pues sí, como dices, es un espacio diferente. eh, pues es una intervención que hicimos aquí en Jalapa, en la catedral. Como pueden ver, pues es un edificio de más de 100 años. Digo, realmente la catedral no es un edificio tan viejo, realmente es de 1840, 1800 y pico, o sea, no es tan antiguo, no es del siglo XVI, como cuando empezaron a colonizarnos, pero bueno, pues es, un espacio que tiene un carácter muy especial para nosotros, porque yo siempre como que tuve esa intención o esas ganas de iluminar una iglesia, una parroquia, un algo, y pues nunca me imaginé que me llegara a tocar algo tan grande, digamos. ¿Cómo Entonces, llega? Cuéntame, ¿cómo llega este proyecto? pues, fue una referencia que me dio el arquitecto Rafael Pardo, que al cual le mando un saludo si me escucha. Maestro. Fíjate que yo no sabía que tenía muy buena relación aquí con el párroco y, pues, él haz de cuenta, es muy curiosa la historia, porque cuando me manda, me dice: "Oye, fíjate que el párroco me está, solicitando un proyecto de iluminación, pero, pues, yo no soy el experto", y ya tenían uno ellos como una base. Entonces, era cuando me mandan el proyecto que tenían, básicamente lo que ves eran los candiles. Ok, De hecho, los candiles, eh, pues ya existían, o sea, no es algo que nosotros interviniéramos. Lo único que querían hacer ellos en la propuesta era poner un montón de lámparas en los candiles, que son los que ocupan. Parecen pequeños, pero cada candil ocupa más de 100 lámparas. Son lámparas E27, ok, bueno, con base E27. Entonces, pues cuando me mandan el proyecto y el estudio, me doy cuenta que lo único que querían ellos hacer era alumbrar. O sea, solamente querían inundar el espacio de luz, ¿no? Entonces, cuando me manda la propuesta, le digo a Rafa: "Oye, pues es que no veo una intención clara de contraste, de acento, ¿no?". Por ejemplo, la cúpula, ahorita vamos a llegar a la cúpula, pues la cúpula estaba olvidada completamente, que de hecho es el remate más interesante del espacio, eh, y también el más complejo de analizar en cuestión de potencias, intensidades y ópticas. Pero yo lo que le decía tanto a Rafa, porque inclusive hasta hicimos una presentación al párroco para convencerlo de que, pues, no era nada más poner lámparas por poner, sino que lo que buscábamos, si te das cuenta, pusimos estas luces en las arcadas. Ahorita ajá, te te voy explicando, pero mira, por ejemplo, todas esas, luminarias que ves en las arcadas, que también era el reto de este espacio. Como ustedes saben, pues, muchos de estos edificios no los podemos romper, intervenir, ranurar y demás, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar toda la morfología arquitectónica, pues nos damos cuenta que posiblemente el elemento más interesante de esta catedral son estas arcadas, estas galerías, ¿no? ujú, Si te das cuenta, pues no es la típica arquitectura que nos gusta ver en México, la barroca, ¿no? Que si te das cuenta, ornamentación casi no tiene, ¿no? El capitel es realmente como entre neoclásico, como con algunos tintes neogóticos. Está media rara la catedral, la verdad. Tiene una combinación muy extraña, por eso es que te digo, pues es una catedral tardía, ¿no? Por todas estas combinaciones entre como neoclásico, románico, está muy rara. Pero si te das cuenta, pues no hay mucha ornamentación. O sea, regularmente en las iglesias, en las parroquias o catedrales, pues vemos un barroco bastante rico, ¿no? O sea, ya sea un estípite o un súper barroco o algún otro de esos estilos, pero si te das cuenta, aquí no hay nada, ¿no? La única ornamentación realmente que tiene, pues es estas esculturas de bulto redondo, el altar y, pues, la misma arcada, ¿no? Entonces, cuando vimos eso, dijimos: "Bueno, pues, el punto focal de todo esto, pues, es la arcada". Por lo tanto, decidimos poner todos unos luminarios zoom. No se ve mucho, pero, por ejemplo, ahí si te das cuenta, ese trae como si le haces un zoom, o no sé si le puedes hacer ajá. un zoom, trae un lente específico que corta la luz. Ahorita voy a apagar estas luces para que veas esos efectos que son Ándale. aquí vamos a ver escenas, ¿no? Pero vamos a ver una específica donde solo quedan las arcadas y vas a ver que ese haz de luz que se pronuncia en la arcada, no, sí, de hecho ya se ve desde ahorita, no se extiende hasta la bóveda.
la bóveda no está iluminada. Date cuenta cómo no está, Sí, era lo que me estaba dando sí, cuenta. no está tocada por ninguna luz más que por estos candelabros que generan la luz atmosférica, ¿no? Entonces, este cortador es muy importante porque lo que hacemos es comprimir la luz para que cruzarla, ¿no? O sea, de tal manera que, por ejemplo, esta es como en el teatro, ¿no? Esta lámpara o esta luminaria cruza, ilumina la sección izquierda y esta, la de la izquierda, el lado derecho y así. Están cruzadas. Okey. Entonces, ¿eso qué nos hace? Pues poder pronunciar la arcada, si te das cuenta, tanto la luz como el arco ojival que tiene aquí, pues pues se extiende, ¿no? Vamos a decir que se extiende y generan las puntas. Y eso le genera perspectiva al espacio. Ahorita lo vas a ver, ahorita porque está prendido el candelabro, pero cuando veas la escena donde esto está apagado, vas a ver el contraste tan padre que se genera, ¿no? Ah, A okey. Algo interesante antes de que nos vayamos al altar es las galerías, porque si te das cuenta, toda la ornamentación es perimetral, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué es lo padre de esto? Que con la luz lo que estamos haciendo es, si te das cuenta, brilla más los costados, brillan Exacto. más las galerías que el centro mismo. ¿Qué estamos haciendo visualmente? Obligando visualmente al usuario a caminar la catedral por los costados, porque ese es, vamos a decir, la dinámica de la catedral, ¿no? Es caminar por las galerías, irte cruzando con estas esculturas de bulto redondo que son, vamos a decir, pues la ornamentación principal del espacio. Entonces puedes ir apreciando y contemplando cada una de ellas, entender un poco la historia que la misma catedral te va contando, vas aquí viendo que es lo único que hay que ver realmente, ¿no? Digo, los vitrales son hermosos, pero pues ahorita de noche no se ven, ¿no? Entonces lo vas viendo, lo vas caminando y si te das cuenta, las bóvedas, ¿no? También tienen unos reflectores zoom. Todos estos reflectores tienen una óptica específica que tuvimos que analizar en corte, en alzado, porque pues esto tiene casi 15 metros, ¿no? Okey. Entonces, lo que buscamos, si te das cuenta, se aprecia mucho en la cámara más, que la luz está concentrada en la bóveda de crucería, ¿no? Bueno, estas como bóvedas entre cañón y crucería, está como rara. Entonces, si te das cuenta, la luz está concentrada en la bóveda, al centro de la bóveda, y otra parte está concentrada en las esculturas de bulto redondo. Están direccionadas. Si tú Ya, te ya. fijas, lo interesante de eso es que estamos jugando con las reflexiones del propio espacio. Es decir, le estamos impregnando brillo y contraste a la perspectiva, pero también le estamos jugando a que rebote y baje y se contenga. Y entonces todo eso genera la luz ambiental o la luz atmosférica. ¿Qué pasa con eso? Que no hay deslumbramiento. Cuando tú caminas, ¿no? Tú caminas para ir al altar o cualquier otro lado, pues tú vienes y vas viendo esto. No vas viendo el arco, ¿no? Ajá. La intención es ver el bulto redondo. Esto, cuando ahorita vas a ver cómo yo lo voy a apagar y la diferencia que tiene entre con el candil y con las luces que pusimos. Eso es lo interesante. Entonces, fíjate cómo la sombra, si te das cuenta aquí, lo interesante es la sombra. ¿Ya viste cómo genera 2 sombras, pero muy borradas? No son sombras duras, Ajá. no son sombras rígidas, no son tan sombrías, vaya. ¿Eso por qué? Porque están cruzadas igual. Hay unos reflectores que cruzan, otro que cruza y entonces borra la sombra. Eso también nos ayuda a la materialidad, ¿no? O sea, buscábamos esos brillos del dorado, ¿no? Eh, la forma, un poquito darle relieve, etcétera, ¿no? Entonces, la direccionalidad en este proyecto es fundamental, entender la óptica, entender el ángulo de apertura para borrar esas sombras y que no haya deslumbramiento. Ese es el tema más importante, que tú transitas, no hay deslumbramiento, tú vas viendo las piezas, las vas viendo, en ningún momento te llama la atención ver la arcada más que cuando estás en la bóveda central. Digo, podrás ver hacia acá igual, pero no hay mucho que ver, ¿no? Entonces, esa es la dinámica de la catedral, lumínicamente hablando, ¿no? Llegamos, ¿no? Vamos transitando a todo este espacio. Repito, los vitrales son bellísimos. Desgraciadamente ahorita en la noche no se ve, ¿no? Entonces, llegamos y ahora sí, llegamos al punto focal, la bóveda de crucería con la cúpula. Una cúpula que realmente estaba en el olvido, no tenía nada, no tenía nada de luz. Imagínense esto, ahorita la voy a apagar para que vean la diferencia. Imagínense esto sin nada de luz a esta hora. Entonces, era una cueva. Entonces, ¿qué hacemos? Si te das cuenta, cada uno de los vanos que están como abocinados en los vitrales, que también son bellísimos, tienen un haz de luz propio, pero al mismo tiempo tienen otro reflector zoom, que es otra luminaria específica que
cruza la bóveda y va generando esta profundidad y la perspectiva del remate visual. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Cuál es la intención? Que el feligrés o el se acerque, alce la mirada y entonces es, ¿no? Eso que siempre decía Goethe, ¿no? De alzar la mirada, ¿no? Esa obsesión por ver hacia arriba, pues, no sé, tiene a veces un tema filosófico, religioso, a veces un recordatorio a la memoria de alguien que falleció, un agradecimiento, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hasta algo, ¿no? Una petición. Entonces, el objetivo es pararte aquí, ¿no? Ver hacia arriba, agradecer o pedir algo, y luego te enfrentas ya, pues, a la figura principal, ¿no? Al Jesús, a Jesucristo, ¿no? Y también ahorita me voy a la parte del altar, ¿no? Ahorita está todo prendido, ahorita vamos a ver la dinámica, cómo cambian los contrastes, cómo puedes ir jugando con las escenas. Ahorita está casi todo prendido y es un poco la intención principal, ¿no? Okey. Pero hay juegos de luz. Entonces, lo interesante de la bóveda es que todos esos vanos abocinados, pues tienen una compresión de la luz. Entonces, por eso brillan, por eso, fíjate cómo lo interesante era pe como resaltar esa forma como de arco de medio como de medio punto, ¿no? Así, bien específico, que se marcara muy bien con la silueta, y eso lo generamos con la contención de la luz. Pero también ahorita cuando cambie la luz, vas a ver que voy a tener una luz que viene del vitral y va a cambiar precioso. Si quieres, ahorita lo voy a dejar así, pero vamos a ver ese cambio. Hay una luz donde esto ahora se va a iluminar con la luz del vitral y eso va a reflejar aquí otras colorimetrías padrísimas, diferentes, ¿no? Que es toda la suma de la teoría del color de la luz, ¿no? Esa teoría aditiva de sumar distintas longitudes de onda para crear luz blanca. Entonces, aquí lo interesante es que, independientemente de esta lámpara que tenemos aquí del candil, que es mínima, y de los reflectores que iluminan el altar, los niveles de iluminación transitorios o deambulatorios son altísimos. Aquí tenemos, yo ahorita no tengo el luxómetro, pero cuando hice las mediciones en obra, aquí teníamos alrededor de 300 lux. Cuando yo apago esto, apago eso y dejo solo la cúpula, llegaba a lograr hasta 30, a veces 40, dependiendo la escena. Entonces, el mínimo que te pide, pues, como una recomendación, la norma, lo que sea, son 50. Está muy bien. Pero aquí no el tema es el nivel, aquí el tema es cómo jugamos con la mirada, cómo vamos a crear los distintos momentos, de cómo se adapta el ojo a la oscuridad. Ahorita tú lo vas a ver, cómo, inclusive la cámara lo percibe un poco, no como el ojo, eso nunca va a pasar, pero tú ahorita que baje las luces vas a ver cómo el contraste aumenta y entonces potencializa la escena dramática del altar, ¿no? Hablando Allá del sí la altar, sombra es más dura, ¿verdad? sí, aquí sí es durísimo. Ahorita, tuvimos un tema porque, están remodelando la catedral y al parecer desconectaron este circuito, no prende. Pero el efecto de esto era, aquí tenemos, si te vienes para acá, Abraham, aquí el tema, aquí se va a ver con estas, aquí también tenemos unos reflectores zoom, pero son más cerrados, son más compactos, y hay uno muy interesante, que tienen un cortador, como si fuera un lico de teatro, no sé si conozcan los licos, que son como estos proyectores donde tú puedes Ah, poner un gobo o una cortina o algo y va cortando la luz. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de estos reflectores ilumina específicamente la forma de los cuadros, que son muy barrocos, muy oscuros, que no se veían. Aquí se va a ver la diferencia, mira. Aquí sí lo puedo apagar para que veas la diferencia entre tener la luz y no. Fíjense, fíjense cómo el marco, que es dorado, adquiere un brillo específico. Y fíjense cómo no hay una sombra que se extienda, ¿no? Que mancha, como que regularmente pones una luminaria, una lámpara, un objeto y la sombra se extiende, ¿no? No, aquí fíjate cómo la sombra, ¿sí? Se estanca en el cuadro. ¿Por qué? Porque la luz lo que hace es permanecer específicamente con una óptica especial con la forma del cuadro, que es un cuadrote, ¿eh? ujú. Este cuadro ha de tener, no sé, unos 2 por 5, es muy grande, ¿no? Y lo mismo pasa con el de acá, ¿no? Desafortunadamente ahorita no lo vamos a poder apreciar. Y lo mismo pasa con el zoom del Cristo. Si te das cuenta, tenemos una luz muy concentrada en el rostro del Cristo, Sí, un poco como lo que sucede en el barroco, ¿no? Un poco
de hecho, aquí El claroscuro. el claroscuro de Caravaggio, etcétera, Ujú. justamente, ¿no? Entonces, tenemos esa escena muy dramática que ahorita cuando apague los candiles, esto se va a potencializar. Una escena muy dramática donde únicamente nos interesa apreciar el gesto de Jesús, ¿no? Y no nos interesa el resto, ¿no? Ahí es en donde vamos jugando con los modelos perceptivos, pero también tenemos una luz, si quisieran, ¿no? Que puede completar la figura del Cristo, ¿no? Claro. Y más allá de completar, lo que estamos buscando es extender la mirada, ¿no? Entonces, estos son los distintos momentos que tú puedes crear. A mí me gusta más esta. A mí me gusta más cómo queda más el remate, el acento en el rostro, se hace más dramático. Ahorita voy a apagar los candiles para que veas la diferencia. Mira, acá sí puedo apagar estas luces. Vente para acá, Abraham, para que veas la diferencia. Se va a percibir más. Si te paras por aquí, como afocando hacia allá y se vea un poco la cúpula, vas a ver cómo cambia. Fíjate cómo ya aumenta el contraste con este momento específico donde el altar pierde la forma. Algo que no comenté de la escalinata del altar es lo mismo. Fíjate cómo este sector de la luz únicamente ilumina este sector. No está contaminando acá, no está contaminando allá, no hay deslumbramiento para quien ve al padre. El padre es como una figura teatral, ¿no? El actor regularmente en el teatro tiene que estar acostumbrado al deslumbramiento, a la mirada, a acostumbrarse a los destellos de la lámpara, ¿no? Entonces, cuando completamos esta escena, aquí se ve cómo la, la forma de la escalinata adquiere valor. ¿Qué es lo que hacemos? Es cuando el padre se baja aquí a compartir la hostia, o a dar algún sermón, o algo suceda, ¿no? En las dinámicas, en todo Qué bueno momento está eso. en todo momento Está es el actuando es todo, el está genial. anfitrión siempre. Ajá. Hay un acento, y ahí es lo que no al ojo no le interesa cuántos looks hay aquí, aunque yo sé que aquí hay más de 300. Al ojo no le importa eso, al ojo le interesa que yo estoy aquí en el acento, en esa adaptación ocular de lo que sucede atrás con esto. Y cuando apague la bóveda, Hay que apagar la bóveda. cuando apague la Ya bóveda, apaga la maldita bóveda. eso va. Ya lo quiero ver. Es que desgraciadamente no había presupuesto para automatizarlo, tiene que ser manual. Excelente. Ahí estás apagando Ahí estoy apagando los los cortes, candiles. ahí ya apagué la galería, ¿no? Acá Ajá. lo Ah, ya es fíjate, cierto. ¿sí? Claro. Ahorita vemos esa escena donde solo quedan los arcos prendidos, es un momento que me encanta. Espérame, Y los candiles. y los candiles, sí. Oye, está difícil, tiene que andar recorriendo todo. Hay que ponerles. Ahorita le voy a preguntar si se puede automatizar con algún tipo de luminaria o de Alexa. Ok, jóvenes, esto ya se puso misterioso. Estar en una iglesia de noche. Ok, jóvenes, entonces fíjense, aquí ya modificamos, cambiamos a un modo manual para tenerlo más adaptado a lo que realmente estamos viendo, porque hace ratito estaba el liso iluminando De más, artificialmente, ¿verdad? exacto. Ok, entonces ahora sí, Entonces, cuéntanos. mira, viendo esta escena ahí, como se ve un poco en la cámara, fíjate la diferencia entre este cuadro que no está iluminado ahorita porque desconectaron el circuito, a este, ¿no? Ahora voy a apagar ese y ahora sí se va a ver mucho más la diferencia de la luz. La anterior no se notaba tanto porque estaba inundada por la luz de la cúpula, por la luz de esta bóveda, por los candelabros, y toda esa luz atmosférica contamina. Aquí se ve más, ¿no? Cuando aquí se va a ver más el momento cuando la apague. Fíjate, ahí, ahí está. Desaparece completamente. Claro. Lo mismo pasa, ¿no? Con las bancas, lo mismo pasa con el altar central. Entonces, en cuanto enciendes, fíjate cómo la luz está concentrada en este espacio, ¿no? Ujú, La luz está aquí, ¿sí? Entonces, eso está pensado, está para que el padre, o quien sea que esté aquí, tenga, ¿no? Cuando tenga la otra luz encontrada, se borra un poco la sombra y entonces la dinámica es diferente, pero al mismo tiempo genera el acento que los de atrás no tienen. Porque allá atrás tienen 20 looks.
aquí andan alrededor de 200. Entonces, el contraste visual es lo que se busca, es esa acentuación de la dinámica de la ceremonia, ¿no? Y es donde se ve esto dramático, es lo que a mí me gusta, ¿no? Ahorita voy a prender ahora la cúpula con los vitrales y van a ver cómo cambia esto también. Ahí está. No sé si se ve en la cámara, pero si te das cuenta es una iluminación que viene desde el vitral. Toda esa iluminación reflejada se contiene y baja espacialmente, atmosféricamente, y ilumina, vamos a decir que ayuda a esta parte, ¿no? Si a esta escena le apago las galerías, el contraste va a ser mejor y se ve mejor. Ay, y aquí es el momento que más me agrada, donde solo quedan las arcadas y el Cristo. Ay, güey. Listo. Fíjate la poquita luz que hay, Abraham. Esta es la escena que me encanta. La luz está concentrada en la arcada, en el arco ojival. Mm. Los niveles de iluminación son adecuados para deambular. Tienes alrededor de 10 lux aquí. Lo interesante es el contraste, el acento que se genera en la perspectiva desde que entras a la catedral. La propia luz te va direccionando y te va protagonizando la escena. Para mí esta es la escena más maravillosa que se ve, ¿no? Tener esa bóveda iluminada con esa sumatoria de la luz en los vitrales, porque es una luz blanca, es una luz 4000, pero que al momento de transmitirse en el vitral se contamina y genera toda esa reflectancia como entre azulada, verdosa, muy interesante, que inunda, ¿no? Y baja complementa, vamos a decir, el altar, ¿no? Y esta arcada, si te das cuenta de lo que te decía, no contamina, ¿no? Las bóvedas, Ajá. ¿sale? Se concentra solamente en el arco. Está concentrado en el arco, exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quisimos que no contaminara la bóveda, que no se extendiera la luz hacia allá? Porque ese era el contraste que buscábamos. Entonces, para lograrlo, tuvimos que poner unos luminarios zoom de 15 grados con cortador. Para nosotros, que fue una maniobra bastante interesante de poder afocar, porque ese es el reto, ¿no? O sea, el reto está entre cablearlo y luego direccionarlo y luego afocarlo, porque imagínate afocar esa cúpula a 25 metros de altura ¿Cómo lo lograron? con, pues, tuvimos que, aquí pusimos una torre de andamios varios, con varios contrapesos amarrados a las columnas, con arneses, con todo, porque pues, es muy alto, y aparte, a partir del quinto cuerpo ya se empieza a tambalear. Entonces tuvimos que hacer como una estructura de andamios que soportaran al propio andamio con varios contrapesos para que pudiéramos irnos a la cornisa y entonces desde allá arriba, con esta luz, irle diciendo al maestro, a ver, súbale, bájale, izquierda, derecha, zoom, menos zoom, más zoom, y así, para que pudiéramos concentrar la luz en donde queríamos. Si te das cuenta, hay una pequeña penumbra en la base de las arcadas. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué quisimos eso? Porque queríamos que el acento de los vanos contrastara con la bóveda, que claro. no fuera integrada, sino que el acento fuera mayor y los vitrales fueran los protagonistas. Entonces, esa pequeña umbrilla que se genera está pensada para que el acento y la mirada lo detecte y sea de mayor jerarquía. No es nada más aventar un reflector de 120 grados wall washer a como Dios lo da a entender, que inunde la catedral y no genere el contraste. No se trata de eso. Se trata de realmente concentrar la penumbra donde queríamos, los acentos donde los queríamos, para que creara toda esta armonía visual, ¿no? En esta escena en particular, que para mí es la que más me encanta, ¿no? Pero Muy esta misma interesante. escena, fíjate cómo cambia, Abraham, si te puedes ir alejando. Ahora, en vez de con estos vitrales, con la otra bóveda. Va a cambiar de manera drástica.
Interesante. Oye, está potente eso. ¿Ya viste la cantidad de luz que bajó ahora en el Sí, altar? sí, sí, está buenísimo. Es muchísima la cantidad de luz que genera Todo la eso, pura. ¿cómo se generó? ¿Cómo? ¿Con qué luminaria se generó toda esa luz? Si te acercas aquí se ven todos esos reflectores que se alcanzan a ver ahí, que como pequeños pajaritos, Ah, ya los vi. esos reflectores ¿Son se esos llama 3 de cada lado? no, pusimos, 2 de cada lado, Ah, 2. 2 en cada vano, uno hacia el vano, que es el que hace que brille el vano, y otro hacia la bóveda, pero hacia la cúpula, perdón, pero cruzado. Fíjate, un detalle bien lindo, Abraham, ¿ya viste la sombra de la cadena? No sé si se vea en tu cámara. Fíjate cómo hasta la cadena, la sombra de la cadena proyecta otras líneas, ¿sí? Que coinciden con el centro del vano, como si fuera parte de la estructura de la cúpula. Sí, Engañaría un poquito, ¿no? Así de, pues, ¿qué esa línea de dónde es, no? Bueno, esas sombras están pensadas y analizadas, no son accidentales. Fue de tener a una persona allá arriba, trepada con su arnés, con esta luz a esta hora del día y decirle: "Oye, a ver, súbete". Okey, súbele, bájale, zoom, menos zoom, derecha, izquierda, a ver, ¿sabes qué? Apágala, préndela, y así una serie de pruebas hasta que encuentras, ¿no? O sea, nosotros ya teníamos un análisis geométrico matemático de, a ver, esta luz tiene que ser de tales grados, de tal dirección, de tal intensidad, eso ya lo sabíamos por cálculo y por geometría y por todo, pero donde realmente ves las cosas es aquí. Aquí es en donde tienes que realmente, ¿eh? Apreciar y percibir las cosas que tú diseñaste, y entonces aquí puedes corregir, ¿no? Y dices: "Okey, a ver, ahí se ve mucho brillo, yo quiero más penumbra abajo, entonces ciérrale el zoom para que se concentre más en la linternilla, y entonces ese dorado cobre más vida, pero al mismo tiempo genera una ligera penumbra o un hacia los vanos, y pasa lo mismo del otro lado, ¿no? Va aumentando el contraste, y la cantidad de luz que te genera aquí es fabulosa. Pero fíjate, lo interesante de la cantidad de luz no es cuánta luz hay, sino cuánta luz percibimos, porque aquí hay 50 lux, es nada. O sea, 50 lux es realmente poco, es el mínimo necesario para una deambulación. Entonces, el tema no es eso, el tema es cómo la mirada ya se empezó a acostumbrar a toda esta penumbra, a toda esta oscuridad, y empieza a detectar los brillos, empieza a detectar el acento del rostro de Cristo, empieza a detectar los brillos del dorado del cuadro, los dorados de las butacas, el acento de la cúpula, la mirada empieza a jugar con eso, ¿no? Y entonces, aquí es donde se vuelve, ahí viene lo difícil, ¿no? ¿Cómo puedes engañar y manipular la mirada que no controlas? La cámara la controlas. A la cámara le controlas el obturador, el ISO, el ángulo, todo, el lente. El ojo no. El ojo tienes que entender la perspectiva, la saturación, la claridad, el brillo, el contraste, el acento, todo lo tienes que entender. Y entonces, en un proyecto en esta escala se complica, ¿no? No es lo mismo, en una casa, ¿no? Cuando pusimos estas luces de la cúpula, teníamos la duda, ¿no? De, a ver, ¿qué pasa si le pongo? Porque son de 20 watts, ¿eh? Son de 20 watts, alrededor de 1200 lúmenes por cada uno. Decimos, bueno, a ver, ¿cómo logro yo que allá arriba haya más de 1000 lux sin que deslumbre tanto, sin que lastime la mirada, sea confortable con el resto del espacio y permita el contraste del Cristo? Ese es el reto. Entonces, tuvimos que hacer una serie de ejercicios, muchas veces ya aquí en obra, más que en sitio, donde vamos jugando con todo esto, ¿no? Las sombras, los acentos, el contraste, el brillo. Ahí donde estás, fíjate cómo ahora voy a prender las galerías a ver, y vas a ver cómo cambia el espacio radicalmente. así ve el cardenal, maestro. ¡Qué belleza! ¿Ya viste la perspectiva, la Sí, sí, profundidad sí, que la se genera, profundidad. la contención que genera la bóveda? Por eso nosotros cuando hablamos de luz, no hablamos de lámparas, no hablamos de intensidad, no hablamos de watts, hablamos de brillos, de contrastes, de acentos, de ambientes, de atmósferas, y cambia radicalmente, ¿no? Y si yo prendiera igual el candil, cambiaría, ¿no?
Eso es lo bonito. Si quieres prendo el candil porque no los he prendido, prendo el candil para que se vea. Y fíjense, si yo le bajo a mi ISO, lo vemos un poquito más real. Porque el centro está oscuro, jóvenes. Uf. Ah, se iluminó todo. Es como de película de Kubrick. Fíjate cómo ahora esta luz pierde contraste, Ajá. pierde volumen, ¿no? Sin embargo, pues también es bella, ¿no? Ver Sí, cómo sí, sí. porque ese era un requerimiento de aquí de la iglesia Que de jugaras con las existentes. exacto, respetar los candiles porque no los iban a quitar, ¿no? Pero la propuesta original era únicamente llenarle de lamparitas a estos y ya. Eso iba a generar esto, ¿no? O sea, la luz es tan bondadosa que iba a funcionar. Por Sí, supuesto que iba a funcionar. El tema no era que funcionara, sino el tema es que le dijimos: "Oye, no vemos un punto de jerarquía, no vemos una narrativa visual, no vemos, un carácter al edificio histórico". Y es lo que tratamos de hacer con las luces, ¿no? De, por ejemplo, lo que te decía, esta arcada como neogótica ojival rarísima, este, pues cobra más sentido, ¿no? Las voy a apagar ahora para que veas la diferencia del arco. El arco cambia radicalmente. Fíjate cómo cuando las empiezo a apagar, vean la diferencia entre derecha e izquierda, se aplana el edificio completo. No tiene ese valor agregado que te mencionaba de que el edificio, pues, no tiene esa ornamentación barroca, ¿no? Es muy básica. Básicamente fue el objetivo de este espacio. Entonces, te decía, yo nunca me imaginé una escala tan grande, ¿no? O sea, no es lo mismo una capillita claro. a esto, cabrón, ¿no? O sea, esto será el espacio más amplio que has iluminado. De este carácter, sí. O sea, hemos hecho, por ejemplo, hicimos un aeropuerto, el de Tulum, que Ah, tú iluminaste todo el de ajá, Tulum. sí. Increíble. Entonces, pero es otra función, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? O sea, mm, aquí hay que jugar con el volumen, ¿no? O sea, esos arcos para mí eran muy importantes por las sombras, por el relieve, por la forma, por todo lo que representaba en la perspectiva, la profundidad. Entonces, ahorita que ya los veo prendidos y apagados, cambian, ¿no? Radicalmente. Totalmente. Y la cúpula, bueno, ni se diga, imagínate esto sin nada, nada, nada. La cúpula es, si quieres la apago y ves Sí, sí, cómo sí, sí, sí. Veamos, veamos. deja apago estas para que no Sí, porque deslumbre, ahorita ya nos lo estamos imaginando como si así era, ¿no? como era, sí. Fíjate, esta luz, Abraham, así como se ve, esta era la que tenía, este candil, nada más, ¿no? Ah, claro, nunca se iluminó la cúpula. La cúpula no estaba iluminada, era eso que ves ahorita. Fíjate cómo cuando apagué la luz, perdió profundidad, perdió altura, por supuesto, la ventana parece que ni existe. Y digo, al final, como te repito, la luz es tan bondadosa que funciona, ¿no? O sea, Ujú. pero el tema no solo es que funcione, ¿no? Sino que tenga ese carácter, ¿no? Por eso te digo, realmente la cereza del pastel es la cúpula, aunque el Cristo es lo más importante. Pero la cúpula tú ya lo viste, ¿no? Con los vitrales en una escena, con la bóveda, con la cúpula, perdón, en otra escena. Y cómo va modificando las percepciones en los niveles de iluminación ocular, ¿no? Eso es lo interesante, pero si te das cuenta, pues pierde todo el valor. Totalmente. Así se veía, Se vuelve plana. completamente. Si quieres te la vuelvo a prender y que se vea el cambio. Sí, es otro mundo, ¿no? El juego de los vanos iluminados tiene mucha fuerza. Sí, ese vano era importante Era para nosotros importante. que brillara. Y aquí no iluminaste las arcadas, Sí, esas arcadas que están ahorita brillando, nosotros pusimos esas luces, no existían. pero las últimas, las que están aquí. Ah, no, tampoco, nada de esto existía. O sea, pero también tienes iluminados estas últimas 2 arcadas. Sí, aquí tengo tengo estas de acá, que
Ahí arriba hay una, mira, que también le da profundidad a la bóveda. Es esa, fíjate, ¿ya viste? A ver. Ah, ya. Tú estás hablando de esta. Exacto. Sí, Aquí tengo una en este capitel y en ese capitel hay otra. Entonces, igual le genera profundidad y excelente. el altar, ¿no? Ah, ya lo vimos. Y si quiero más profundidad, le prendo esta al Cristo. Y cuando lo ves desde allá, desde la entrada, gen genera más profundidad. Me la voy a apagar para que veas la diferencia. Aquí está el acento, que es el que nos interesa. A mí en lo personal me gusta más este, pero si quieres darle más protagonismo y más profundidad al espacio, prendes esta y extiende. Dramático. Pero yo la prefiero Así dramática. está muy bonito. Parece un cuadro de Dalí. Exacto, ¿no? Totalmente, o sea, por eso te digo que la escena, la más oscura que vimos es la que más me gusta porque totalmente me inspiré en Caravaggio, ¿no? En esos claroscuros, acentos direccionales potentes. Entonces era lo que buscábamos, por eso me gustaba mucho más la otra escena, ¿no? Aunque regularmente esta escena que está ahorita prendida es la que ellos prenden. Prenden los candiles centrales, prenden las arcadas, prenden las galerías y prenden el Cristo. Regularmente esta es la escena principal. Y el altar, me falta el altar, ¿no? El bajo altar, la escalinata. Ahí está. Esta es la escena común, vamos a decir la principal. Y hacen misas nocturnas. Sí, la más tarde es a las 9, pero hay días, yo una vez me quedé, cuando hicimos la obra, fíjate, es un dato bien curioso, pero aquí en Jalapa son bien creyentes, cabrón. Ujú. Súper, o sea, he estado en varios pueblos y no, de verdad me asombró la cantidad de gente que viene a la catedral Ah, se entre llena. semana en la noche, cabrón. Ok. O sea, yo llegaba, hay una ceremonia que no me acuerdo cómo le llaman, que se va hasta las 11 de la noche, donde el padre saca aquí, no me acuerdo cómo se llama, es como un espejo como con un sol y representa a Dios, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el padre es va diciendo como una especie de sermón y se va paseando por toda la iglesia. Eso está padrísimo, porque literal agarra su báculo y va toda la iglesia así, de lado a lado, y la recorre todo, y entonces todos se acercan a la figura y, pues, le piden, le agradecen, no sé, y son misas realmente nocturnas. Qué bonito. Y Sí, qué exacto. importante, ¿verdad? Qué importante. Yo creo que. ¿Qué te dijo el padre, no sé, el Co obispo, el párroco, el este, párroco? pues, estaba muy contento, le gustó mucho como el resultado. O sea, no se lo imaginaba, como muchos de nuestros clientes no se imaginan lo que hacemos. Regularmente piensan: "Ah, ve, ahí viene el de las lamparitas y ya", ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, era lo que le decíamos a Rafa y se lo dije, porque Rafa fue gran interventor en esto, ¿no? Decía: "Rafa, tú me entiendes, ¿no? O sea, tú bien sabes que eso que me enseñaste al inicio, esa propuesta no tiene contraste, no tiene brillo, no tiene profundidad". Eran los puros candiles, ¿no? Si quieres, ahorita prendemos todos los candiles para que veas cómo se iba a ver. Y dije: "No, o sea, hay que buscar un poquito más la mirada hacia las esculturas de bulto redondo, a las arcadas, a la cúpula estaba extinta". Y además se hizo en etapas. Eh, Ah, Eso fue interesante porque primero hicimos el altar, fue lo más importante, el altar. Primero todo el altar, tanto el alto como el bajo, y luego ya nos fuimos a galerías y cúpula. oye, yo creo que todo el mundo, todos quizá los párrocos, quieren saber cuál fue el costo. Pues mira, entre instalación eléctrica y lámparas sí fue una lana, casi 1,000,000, pero sí vale la pena. Sí, ok, Y es pero ya que nos da una muy buena idea, porque esto es una catedral, quizá una capilla más pequeña, exacto, ¿verdad? Baja. pero el tema es que también, pues, imagínate el cableado de esto.
¿Y por Eso dónde va el cableado, esa es buena pregunta. Regularmente viene aquí, mira, aquí sale, de aquí viene. Aquí, fíjate, eso es algo bien interesante porque, pues, no había de dónde no podemos romper, No ¿no? pueden. Entonces, aquí encontramos una manguera que nos ayudó a cablear el tablero, y desde aquí sale nuestro cable, y se va todo recorriendo toda la orillita del capitel, todo esto así. Así, viene acá, aquí da la vuelta, regresa, le da toda la vuelta, y luego ya entra aquí, si te das cuenta, acá se ve también, hay una pequeña como boca en la arcada, como de cantera, muy mínima, como de 2 centímetros. Y por esa boca, acá se ve mejor, por esa boca camina todo el cable. Entonces, haz de cuenta, de ahí surge, viene el cable por ahí, sube hasta el medio punto o hasta el centro, baja, le vuelve a dar la vuelta al capitel y así cada uno. Y lo mismo de este lado. Okey, Todo va por el capitel. todo va por el capitel. Y si te das cuenta, pues sí se ve, ¿no? Pero es muy discreto, o sea, alguien muy fijado dirá: "Ah, pues ahí va el cable", ¿no? Pero, o sea, esa maniobra, imagínate, ahí estamos a 10 metros de altura. Tienes que cuidar el edificio, no romper la cantera, la caída de tensión, el recorrido, la potencia, todo, o sea, no solamente es la lámpara, ¿no? O sea, el cableado, también el tipo de luminario, ¿no? Es importante, es un luminario específico, no son luminarios comunes, por eso es caro, ¿no? Claro. Pero lo que le decíamos al párroco, o sea, pues el tema no es solo iluminar y alumbrar, ¿no? Sino el tema es realmente crear un ambiente, ¿no? De sentirte acogido, de sentirte propio del espacio y que eso te invoque o te evoque más bien una emoción de un agradecimiento, una filosofía religiosa, lo que tú quieras, ¿no? Agradecer, pedir perdón, lo que sea, ¿no? Por eso la cúpula era tan importante, porque es el remate de enfrentarte, ¿no? A la figura principal que mucha gente, a mí me asombraba porque mucha gente llegaba, se paraba frente al Cristo, hablaba con él, no sé, y luego levantaba la mirada. O sea, Te se jala la mirada. ajá, o sea, como que venían, porque también la Virgen es muy importante, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la Virgen tiene su propia luz también. Claro. Entonces, muchos vienen aquí, platican con la Virgen o con Jesús, algunos hasta se arrodillan aquí y después alzan la mirada. Fue algo que detecté mucho aquí cuando empezamos a poner las luces. Y es involuntario, o sea, la propia luz te lo genera, ¿no? Es el reflejo, vaya, de ver, ¿no? No sé cómo sería cuando no estaba prendida, ¿no? Pero sí es importante la dinámica, ¿no? De cómo entender cómo es la ceremonia, dónde se para el padre, cómo es que se acercan aquí al altar, cuánta gente viene. Es interesante ese trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó desde que se acerca el párroco hasta que termina la obra? ¿Cuánto tiempo para el diseño? Mira, en el diseño yo creo que nos tardamos como un mes, hasta eso no es tanto, un Ujú, mes. Porque es un proyecto muy específico, o sea, estamos muy centrados en entender la óptica, la intensidad, el ángulo, las distancias, las alturas, o sea, tuvimos que, digo, un trabajo más profesional hubiera sido con un escáner 3D, ¿no? Traer un escáner y escanear todo, no ujú, había para eso. Entonces, ¿qué hicimos? Venimos con láseres, venimos con computadoras y dijimos, a ver, altura, ¿no? Desde la cornisa, luego de la cúpula, cúpula media, cúpula baja, etcétera, de los arcos, o sea, tuvimos que hacer varias mediciones, la altura de esta arcada, la altura del Cristo, las dimensiones del cuadro, todo, porque teníamos que entender que esa luminaria tenía que iluminar aproximadamente 15 metros de distancia. Y entonces tienes que entender que esa distancia, pues la luz pierde fuerza, también abre más, perdón, con el ángulo, ujú. entonces tienes que cerrar el ángulo, tener más potencia para concentrarlo y buscar un mayor acento. Todo eso va cambiando, lo mismo con la cúpula, ¿no? Tienes que ir cruzando los haces para que no manche, que no sea tan agresivo el cambio de intensidad, pero que esa intensidad sea la suficiente para que refleje y caiga aquí y sea suficiente para deambular, ¿no? O sea, más o menos eso nos estábamos como un mes, porque Okey. también el padre era así de, bueno, sí, como Ajá. que dijo: "Va, te doy la confianza, Pero pero ya. ya". Entonces, tienes que hacerlo en friega y te digo, lo hicimos en etapas. El altar, yo creo que nos lo echamos como en otro mes Ujú. y
y la parte de la galería como mes y medio, Okey. más o menos, o sea, así en promedio. Y ya me pidieron la parte del coro. Entonces, por eso te digo, va como en etapas, va a ir cambiando, pero para mí, te digo, para mí tiene un valor muy especial este proyecto. Siempre quise iluminar una iglesia, ¿no? O algo, religioso, ¿no? Entonces, enfrentarme a esto, pues sí fue un gran reto, porque sí tenemos la experiencia de escalas grandes, pero esto es otra cosa. Entender aquí el ángulo, la intensidad, el tipo de luminaria, el tipo de montaje, porque eso también es importante. Fíjate, eso no lo comenté, pero date cuenta en ese zoom, en ese reflector. Fíjate, es un detalle bien lindo. Fíjate cómo el zoom queda escondido entre el arco. Eh, o sea, también eso tienes que pensar, ¿no? El tipo de montaje. Fíjate, tiene una sección mínima que es un riel de 30 centímetros que se acopló aquí en obra porque no sabíamos con precisión cuánto la arcada nos iba a dar de espacio de rango para fijarlo. Entonces tuvimos que venir aquí con el riel completo, presentar un pedazo y decir, bueno, sí, la curva sí nos da espacio para que quepa la lámpara, el riel, todo, y nos permita el ángulo adecuado para que abra esto e ilumine la arcada, ¿no? Y te digo, afocar esto era un tema, porque esos luminarios tienen un cortador que son como unas aletas laterales que tú vas abriendo y cerrando, derecha, izquierda, arriba, abajo, y entonces vas deformando la luz. Puedes crear rectángulos, círculos, lo que sea. Pero esto era un arco y aparte es como un óvalo extendido por la perspectiva que tiene. Entonces, aquí era solamente de verlo, era de tener a una persona ahí arriba y decirle: "Ábrele, ciérrale, izquierda, derecha, abajo, arriba". Por eso es tardado, porque todo lo tuvimos que hacer de noche. Claro. En el día sí podemos montar cable y lámpara y todo, pero el afoque es de noche. Así siempre tiene que ser, porque es cuando tú tienes realmente la mirada, ¿no? La real. Pues, maestro, muchísimas felicidades. Gracias. Un excelente trabajo. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en Sí, redes claro. sociales? Nos pueden encontrar, pues, en Arquitectura Avanzada contigo, como Emanuel Pérez, o en nuestras redes de Instagram como Emarquitectura, lo deletreo porque luego muchos no saben. Es Ema, como Emart de art, Quitectura junto, Emarquitectura. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados, ¿no? Emarquitectura. Ahorita, pues, tenemos, muy fuerte esta parte de la iluminación y, pues, estamos colaborando ya mucho con arquitectos e interioristas y paisajistas, que es nuestra intención principal para tener resultados óptimos, ¿no? Maestro, pues, muchísimas gracias. Es un honor que formes parte de la Academia de Arquitectura Avanzada ya desde el inicio, ¿verdad? Ya 6 años, y es un gusto ver cómo creces. La verdad Gracias. que felicidades, y ojalá que poco a poco vayas iluminando todo el mundo. Pues, a ver, pues, ya por lo menos ya se nos hizo grabar uno que estaba Y pendiente. iremos documentando poco a Va, poco todo tu trabajo. va, gracias. Muchísimas No, gracias. a ustedes, Hasta éxito. pronto y muchas gracias a toda la, pues, al párroco y a toda la. Eso sí me gustaría mucho Sí, sí, agradecer, sí, sí, sí. sí, aprovechando, sí, porque el padre nos dio buen permiso para hacer esta dinámica. Entonces sí, agradecerle al párroco, a las personas que le apoyan aquí como Chema, como Martín, otras personas que estuvieron al tiro con nosotros en la obra, en las noches, rifándose con nosotros en los montajes, en los afoques. Eso es importantísimo porque somos un trabajo colaborativo, ¿no? Ujú. Dependemos de mucha gente y, pues, agradecerle su confianza y, pues, nada, ¿no? También a Rafa que intervino, fue un gran Maestro Rafa. el Rafa intervino muchísimo. Entonces, pues, a todos ellos agradecerles su confianza y, pues, bueno, ya, iremos mejorando. Espero que la próxima sea ahora sí una barroca buena. A No, es ver muy qué tal. bonita, muy bonita. Va, Muchísimas gracias, maestro. cuídense. Nos veremos pronto, jóvenes. Espero que hayan disfrutado y aprendido muchísimo, como nosotros, en este video. Y saludos. Saludos a todos los sacerdotes que dedican su vida a mejorar la de otros. Cota Paredes, adelante.